El 9 de junio de 2026, la NASA sentó a 4 astronautas en un escenario del Centro Espacial Johnson, en Houston. Randy Bresnik, comandante. Luca Parmitano, piloto. Frank Rubio y Andre Douglas, especialistas de misión. Detrás de ellos, el logotipo de Artemis 3, la misión que durante años se anunció como el regreso del ser humano a la superficie de la Luna, 55 años después del Apolo 17. Ninguno de esos 4 va a poner un pie en la Luna. Y hay algo todavía más raro en ese anuncio. Artemis 3 ni siquiera va a acercarse a la Luna. La misión completa transcurrirá en órbita terrestre baja, a unos cientos de kilómetros de aquí, dando vueltas alrededor de nuestro propio planeta durante 2 semanas. Detente un momento en eso. La misión que iba a devolvernos a la Luna se queda en casa. Y aún así, esos 4 astronautas van a decidir si alguien pisa la Luna en 2028 o si el regreso se retrasa otra década. Lo que hagan ahí arriba, en órbita baja, es exactamente lo que separa el programa Artemis del fracaso. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué es Artemis 3, por qué la NASA cambió el plan, y quiénes son estos 4, porque las historias personales de 2 de ellos son de las más impresionantes que ha dado la exploración espacial reciente. Vas a saber también cuál es el problema real que ha obligado a mover el alunizaje, que tiene que ver con repostar combustible en el espacio, y con unos trajes que podrían no estar listos hasta 2031. Y al final vas a ver por qué esta misión, que parece un paso atrás, está calcada de otra que ocurrió en 1969, y que fue precisamente la que hizo posible el Apolo 11. Empezamos por donde estamos ahora mismo. Y hace falta un poco de contexto para quien llegue nuevo al asunto, porque el programa Artemis lleva años en marcha y tiene ya bastante historia detrás. Artemis es el programa con el que Estados Unidos pretende devolver seres humanos a la Luna, y esta vez quedarse. La diferencia con el Apolo está justo ahí. El Apolo fue una carrera. Llegar, plantar la bandera, traer piedras y volver. Artemis plantea construir infraestructura permanente en la superficie lunar y usarla como banco de pruebas para un viaje posterior a Marte. El nombre viene de la mitología griega, donde Artemisa es la hermana gemela de Apolo y la diosa de la Luna. La elección no fue casual. El programa tiene detrás el apoyo de 60 países y la propia nave Orion está construida en parte en Europa. El módulo de servicio, que es el que aporta propulsión, energía y soporte vital, lo fabrica la industria europea bajo contrato de la Agencia Espacial Europea. Ese detalle explica, por cierto, que haya un astronauta europeo en la tripulación de Artemis 3. Artemis 1 voló sin tripulación en 2022 y dio una vuelta a la Luna para probar el cohete SLS y la nave Orion. Artemis 2 acaba de repetir el viaje con personas dentro. Y a partir de ahí es donde empieza lo que nos ocupa hoy. El 1 de abril de 2026, 4 astronautas despegaron del Centro Espacial Kennedy a bordo de la nave Orion en la misión Artemis 2. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen. Su trayectoria los llevó alrededor de la Luna sin alunizar, en una maniobra de retorno libre. Y el 6 de abril, mientras se dirigían hacia el sobrevuelo, batieron un récord que llevaba 56 años en pie. Se alejaron 406.778 kilómetros de la Tierra. El Apolo 13 había llegado a 400.171 en 1970. Aquellos 4 se convirtieron en los seres humanos que más lejos han estado nunca de este planeta. Durante el sobrevuelo, pasaron por detrás de la cara oculta de la Luna, y allí perdieron el contacto con la Tierra
durante 40 minutos. 40 minutos de silencio absoluto, sin radio y sin telemetría, con nadie en Houston capaz de saber qué estaba pasando ahí dentro. En ese punto, alcanzaron su máximo acercamiento a la superficie lunar, a 6.545 kilómetros. Fueron los primeros humanos en ver la cara oculta de la Luna con sus propios ojos desde el Apolo 17, en 1972. Después regresaron y amerizaron en el Pacífico. Aquel vuelo tenía una función muy concreta más allá del titular del récord. Artemis 1 había volado en 2022 sin nadie a bordo, y había dejado una incógnita importante con el comportamiento del escudo térmico durante la reentrada. Artemis 2 era la primera vez que la nave Orion llevaba personas dentro, y por tanto, la primera comprobación real de que el soporte vital, los sistemas de control manual y el escudo térmico funcionaban con tripulación. También era la primera vez en más de 50 años que seres humanos salían de la órbita terrestre. Todo lo que la humanidad ha hecho en el espacio desde 1972 ha ocurrido a unos cientos de kilómetros de altura, en órbita baja. La Estación Espacial Internacional está mucho más cerca de nosotros de lo que la gente suele imaginar. Ir hasta la Luna significa alejarse 1000 veces más. Y significa perder buena parte de la protección del campo magnético terrestre, que es lo que desvía la mayor parte de la radiación solar. Los 4 de Artemis II fueron, entre otras cosas, un experimento sobre cuánta radiación recibe un cuerpo humano en ese trayecto con el blindaje actual de Orion. Volvieron bien. Y con esos datos encima de la mesa, la agencia pudo pasar a la siguiente pregunta. Ya no se trata de si la nave aguanta el viaje. Ahora hay que averiguar si el vehículo que tiene que bajar a la superficie sabe acoplarse a ella. Y con ese éxito encima de la mesa, la NASA convocó la rueda de prensa del 9 de junio para anunciar el siguiente paso. Todo el mundo esperaba el anuncio del alunizaje. Lo que se anunció fue otra cosa. Artemis 3, con lanzamiento previsto para 2027, se va a desarrollar por completo en órbita terrestre baja. Los 4 astronautas subirán a bordo de un cohete SLS dentro de la nave Orion, y una vez en órbita se dedicarán a practicar maniobras de encuentro y acoplamiento con los módulos de alunizaje comerciales, que se lanzarán por separado. Y aquí hay una ironía técnica que dice mucho de la situación actual del programa. El SLS es un cohete enorme, derivado en buena parte de la tecnología del transbordador espacial, diseñado específicamente para mandar cargas pesadas más allá de la órbita terrestre. Su razón de ser es salir de aquí. Lanzar un SLS para dejar a Orion dando vueltas alrededor de la Tierra es, en términos de capacidad, como usar un camión articulado para llevar la compra. La NASA lo asume porque no hay alternativa. Orion está diseñada para volar sobre un SLS, y la tripulación tiene que subir con algo. Pero ese detalle explica por qué esta misión resulta tan cara y por qué se ha discutido tanto su formato. Cada lanzamiento del SLS cuesta una cantidad considerable de dinero público, y dedicar uno entero a un vuelo de prueba en órbita baja es una decisión que hubo que justificar a fondo ante el Congreso. La justificación fue exactamente la que estamos contando. Sin esa prueba, el alunizaje siguiente va a ciegas. Esos módulos son 2. La Starship HLS de SpaceX y el Blue Moon de Blue Origin. La misión probará uno de ellos, o los 2, según cuál esté listo. Vamos a mirar de cerca a los 2 candidatos, porque son radicalmente distintos. La Starship HLS es enorme. Estamos hablando de un vehículo de más de 50 metros de altura, comparable a un edificio de 15 plantas,
que aterrizaría de pie sobre la superficie lunar. Su capacidad de carga es descomunal y su diseño apuesta por la reutilización total. A cambio, depende de esa cadena de repostajes en órbita que todavía nadie ha demostrado. El Blue Moon de Blue Origin sigue una filosofía más conservadora. Es más pequeño, más parecido en concepto a lo que se ha hecho antes, y su plan de vuelo exige menos operaciones previas en órbita. Menos ambicioso, y por eso mismo con menos cosas que puedan salir mal. La NASA los tiene a los dos en carrera. La razón poco tiene que ver con la generosidad. Después de años de retrasos, la agencia prefiere evitar la dependencia de un único proveedor. Esa decisión, tomada en octubre de 2025 al abrir el concurso, es probablemente la más importante de todo el programa en la última década. Convirtió un contrato en una competición. Y las competiciones aprietan los calendarios de una forma que los contratos no consiguen. Artemis 3 probará el que llegue, o los dos, si llegan los dos. También servirá para poner a prueba los nuevos trajes espaciales, los Axemu, desarrollados por Axiom Space, y para validar los sistemas de soporte vital durante unas 2 semanas de vuelo, aproximadamente 4 días más de lo que duró Artemis 2. La NASA la describe como una de las misiones más complejas que ha emprendido nunca. Y es la última misión de prueba del programa. Si sale bien, la siguiente ya aluniza. Rotular la duración de 2 semanas y la Moon. Comparación con Artemis 2. Esa siguiente es Artemis 4, prevista para 2028, y será la que descienda sobre el polo sur lunar con tripulación a bordo. El propio administrador de la NASA, Jared Isaacman, lo confirmó públicamente. Detrás vendría Artemis 5 a finales de ese mismo año, que empezaría a levantar la infraestructura de una base permanente. El Polo Sur no está elegido al azar, y esto tiene bastante que ver con todo lo demás. En los cráteres del Polo Sur lunar hay zonas que nunca reciben luz solar directa. Son las llamadas regiones en sombra permanente, y por su temperatura extremadamente baja, funcionan como trampas frías donde puede acumularse hielo de agua durante miles de millones de años. Varias misiones orbitales han detectado indicios consistentes con la presencia de ese hielo. El agua en la Luna cambia por completo la ecuación de una base permanente. Beber es lo de menos. El agua se puede separar en hidrógeno y oxígeno, y esos dos elementos son, exactamente, combustible de cohete y aire respirable. Una base capaz de fabricar su propio propelente deja de depender de que se lo manden desde la Tierra. Y eso convierte a la Luna en algo más que un destino. La convierte en una estación de servicio para viajes más largos. Por eso la NASA descartó el Gateway y volcó los recursos en la superficie. Por eso el objetivo declarado del programa es una base, y no una visita. Y por eso hay prisa. Así que el calendario queda de esta forma. Artemis 2 ya voló y rodeó la Luna. Artemis 3 se queda en órbita terrestre en 2027. Artemis 4 aluniza en 2028. Y ahora la pregunta que importa, que es por qué se ha reordenado todo de esta manera. La respuesta corta es que el módulo de alunizaje no está listo. La respuesta larga explica bastante bien cómo funciona hoy la exploración espacial. En el plan original, Artemis 3 era el alunizaje, la misión que iba a devolver seres humanos a la superficie lunar por primera vez desde el Apolo 17. Y el vehículo encargado de bajar a los astronautas iba a ser la Starship HLS, una variante del cohete de SpaceX adaptada específicamente para alunizar. El problema aparece en cuanto se mira cómo tenía que llegar esa nave hasta allí. La Starship no puede despegar de la Tierra con todo el combustible que necesita para el viaje completo. Así que el plan consistía en lanzarla, dejarla en órbita terrestre y después ir cargándola de combustible
en el espacio mediante vuelos sucesivos de otras naves Starship que actuarían como cisternas. El número de vuelos de repostaje que requeriría esa operación ronda los 15. 15 lanzamientos con acoplamientos y trasvases de propelente criogénico en órbita, una técnica que nunca se ha hecho a esa escala. Y todo ello antes de que la nave pueda siquiera dirigirse hacia la Luna, donde la esperaría la tripulación de Orion. Y el trasvase criogénico tiene su propia dificultad, que explica por qué esto lleva tanto retraso. El combustible de la Starship se almacena a temperaturas extremadamente bajas, del orden de los 180 grados bajo cero para el metano y bastante más frío todavía para el oxígeno líquido. A esas temperaturas, cualquier calor que entre en el depósito evapora parte del contenido. En el espacio, con el Sol pegando directamente durante la mitad de cada órbita, ese calor entra de forma continua. El fenómeno tiene nombre en la jerga del sector: pérdida por evaporación, y significa que el combustible que subes se te va escapando mientras esperas al siguiente vuelo cisterna. A eso se suma que en microgravedad los líquidos no se quedan quietos en el fondo del depósito, porque no hay fondo. Flotan en masas que se adhieren a las paredes, y bombearlos de un tanque a otro exige técnicas que en la Tierra sencillamente no hacen falta. Ninguna agencia espacial ha hecho nunca un trasvase de propelente criogénico de esta magnitud entre dos vehículos en órbita. Se han hecho pruebas parciales y demostraciones a pequeña escala, y la operación completa que exige el plan lunar está todavía por demostrar. 15 veces seguidas, y con una tripulación esperando arriba en el momento en que llegue el turno de la Luna. Ese fue el primer nudo. Y hubo un segundo. Cuando Artemis I regresó, el escudo térmico de la nave Orion se comportó de una forma que no se esperaba. Aparecieron desprendimientos de material durante la reentrada, y ese hallazgo abrió una investigación que se prolongó durante meses y que afectó al calendario de todo el programa. Ese punto pide una explicación, porque es de los que más preocupan a los ingenieros. Una nave que vuelve de la Luna entra en la atmósfera terrestre a una velocidad muchísimo mayor que una que vuelve de la órbita baja. La diferencia es enorme en términos de energía, porque la energía cinética crece con el cuadrado de la velocidad. Toda esa energía tiene que disiparse en forma de calor en cuestión de minutos. El escudo térmico de Orion funciona por ablación. Está diseñado para que su capa exterior se vaya carbonizando y desprendiendo de forma controlada, llevándose el calor consigo. Es la misma filosofía que usaba el Apolo. Lo que apareció tras Artemis I fueron desprendimientos con un patrón distinto del previsto por los modelos. El escudo cumplió su función, y la cápsula volvió entera. Y aún así, encontrar un comportamiento que no coincide con la predicción es exactamente el tipo de hallazgo que obliga a parar y entender antes de meter a personas dentro. La investigación se prolongó y condicionó las fechas de Artemis II, que finalmente voló en abril de este año sin incidentes en ese apartado. Sumado a los retrasos del módulo de alunizaje, el resultado fue una reordenación completa del programa. Con esos dos frentes abiertos, en 2023 la misión Artemis III cambió de propósito. Después vinieron más movimientos. En octubre de 2025, ante la acumulación de retrasos, la NASA abrió el concurso del módulo de alunizaje a otras empresas, y lo que era un contrato prácticamente cerrado con SpaceX se convirtió en una carrera directa entre SpaceX y Blue Origin. La agencia dejó claro que probaría el módulo que estuviera listo, viniera de quien viniera. En marzo de 2026 llegó otra decisión importante. La NASA descartó el Lunar Gateway, la estación espacial que iba a orbitar la Luna y servir de punto intermedio, para concentrar recursos en la infraestructura de la superficie lunar. Y en mayo de 2026, la agencia repartió contratos por cientos de millones de dólares entre 4 empresas,
Blue Origin incluida, para desarrollar módulos, vehículos exploradores y drones destinados a una futura base. El propio Isaacman lo resumió en febrero con una frase que explica la lógica del cambio. Ir de manera directa a la Luna no representaba una garantía de éxito. Traducido al lenguaje llano, la NASA tenía dos opciones. Una era mantener el plan original y confiar en que el módulo de alunizaje llegara a tiempo, con el riesgo de tener que cancelar la misión a última hora, o peor, de mandar a 4 personas a la Luna con un vehículo que no había demostrado que sabía acoplarse. La otra era partir la misión en dos. Usar Artemis 3 para probar en órbita terrestre todo lo que hace falta probar, con los astronautas a 1 hora de casa en caso de emergencia, y dejar el alunizaje para cuando esas pruebas hayan salido bien. Eligieron la segunda. Y esa elección tiene un coste que la NASA asumió a sabiendas. El coste es de imagen. Anunciar que la misión que iba a devolvernos a la Luna se queda en órbita terrestre produce titulares malos, alimenta la narrativa de programa fracasado y da munición a quienes cuestionan el gasto. Cualquiera que trabaje en comunicación institucional sabe que esa noticia se iba a leer como un retroceso. Hubo alternativas sobre la mesa que habrían quedado mejor de cara al público. Durante un tiempo, se evaluó convertir Artemis 3 en una visita tripulada al Lunar Gateway, la estación que iba a orbitar la Luna. Eso habría permitido decir que la misión iba a la Luna, aunque fuera sin bajar. En marzo de 2026 esa opción se descartó, y el Gateway con ella para concentrar recursos en la superficie. Lo que quedó fue la versión menos vistosa y más útil: quedarse en órbita terrestre y probar lo que hay que probar. Desde fuera parece una renuncia. Desde dentro es la decisión que evita repetir la lista de accidentes que ha tenido la exploración espacial cada vez que el calendario ha pesado más que los datos. Esa lista existe, es corta y es muy conocida dentro del sector. Y en todos los casos había ingenieros advirtiendo antes. Y esa decisión, que en los titulares se leyó como un retraso, tiene un precedente exacto que veremos dentro de un momento. Antes hay que hablar de las 4 personas que van a ejecutarla, porque las historias de 2 de ellos explican bastante bien por qué la NASA los ha elegido. Precisamente para esto. Empecemos por el piloto, porque su historia es la más extrema de las 4. Luca Parmitano es italiano, astronauta de la Agencia Espacial Europea, y con este nombramiento se convierte en el primer astronauta europeo asignado a una misión Artemis. Ha volado 2 veces al espacio. Y el 16 de julio de 2013 estuvo a punto de morir ahogado dentro de su traje. Aquel día tenía programado un paseo espacial de 6 horas y cuarto por el exterior de la Estación Espacial Internacional, junto al astronauta estadounidense Chris Cassidy. Una tarea de mantenimiento, conectar unos cables, nada extraordinario para lo que se hace ahí arriba. A los 44 minutos de haber salido, Parmitano informó de que notaba mucha agua en la parte trasera de la cabeza, dentro del casco. Minutos antes le había fallado el sensor de dióxido de carbono del traje. Al principio pensaron que sería sudor. Él mismo lo describió después. El líquido estaba demasiado frío para ser sudor, y sobre todo sentía que aumentaba. Se agrupa en masas que se pegan a las superficies y flotan alrededor de la cara. Entre 1 y 1,5 litros de líquido acabaron dentro de aquel casco. El agua cubrió los auriculares y perdió la comunicación por radio. Cubrió el visor y se quedó sin visión. Le entró en los oídos y en la nariz. Y entonces, mientras se giraba para emprender el camino de vuelta siguiendo el cable de seguridad, se puso el sol. En órbita eso ocurre cada 45 minutos, y significa oscuridad total. Ciego por el agua, ciego además por la noche orbital, sin poder oír, sin poder hablar, con la nariz cubierta de líquido, y sin manera de limpiarse la cara dentro de un casco presurizado, Parmitano tuvo que recorrer a tientas el camino de vuelta hasta la esclusa de aire. Llegó a plantearse abrir la válvula de seguridad del casco a la altura del oído izquierdo,
para dejar escapar el agua, asumiendo que eso también dejaría escapar parte del aire que lo mantenía vivo. Consiguió entrar. La actividad se abortó tras 1 hora y 32 minutos, el segundo paseo espacial más corto de la historia de la estación. La NASA clasificó el suceso como un evento de pérdida de vida potencial. En sus propios seminarios internos, lo describen como el incidente de paseo espacial más peligroso de la historia del programa estadounidense. Ese es el hombre que va a pilotar Artemis 3. Y la historia tiene una segunda parte que explica por qué esto importa tanto para una misión que va a probar trajes nuevos. La investigación posterior determinó que el agua procedía del sistema de refrigeración del traje, y no del depósito de agua potable, que fue la primera hipótesis que se manejó desde el control de la misión. Durante los primeros minutos, de hecho, le pidieron a Parmitano que bebiera todo lo que pudiera de la bolsa de agua para descartarla como origen. La fuga continuó. Había además un antecedente. En su paseo espacial anterior, con el mismo traje, ya había aparecido algo de agua en el casco, y se detectó solo al terminar, ya dentro de la esclusa. Aquello se atribuyó entonces a la bolsa de agua potable y el traje se volvió a usar. La NASA revisó el incidente a fondo y lo convirtió en material de formación interna. Todavía hoy se imparten seminarios sobre gestión de riesgos, y las lecciones que se extrajeron cambiaron procedimientos de paseo espacial que siguen vigentes. Una de las conclusiones fue especialmente incómoda. El sistema había dado señales antes, y esas señales se interpretaron con la explicación más cómoda disponible. 13 años después, ese mismo astronauta va a pasar 2 semanas en órbita probando un traje nuevo, sin estrenar, que todavía tiene que demostrar que funciona. Cuesta imaginar a alguien con más motivos para revisar cada detalle 2 veces. En 2022, despegó hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave rusa Soyuz, para una estancia prevista de unos 6 meses. Meses después de su llegada, la Soyuz que tenía que traerlo de vuelta sufrió una fuga en el sistema de refrigeración y quedó inutilizada para el regreso con tripulación. Rubio se quedó sin vehículo de vuelta. Hubo que preparar y lanzar otra nave, y mientras tanto, él siguió arriba. Acabó pasando 371 días consecutivos en el espacio. 1 año y 1 semana. El récord estadounidense de permanencia continua en órbita, batido por accidente, sin haberlo planeado y sin haberlo pedido. Piénsalo desde el lado humano un momento. Salió de casa con la maleta hecha para medio año y volvió 13 meses después. Se perdió cumpleaños, se perdió un curso escolar entero de sus hijos, se perdió todo lo que ocurre en la vida de una familia durante 1 año. Y durante ese tiempo se convirtió, sin pretenderlo, en el mejor conjunto de datos disponible sobre lo que le hace al cuerpo humano una estancia prolongada en el espacio. Participó en investigaciones sobre salud humana, biología y adaptación fisiológica que hoy son referencia para planificar viajes largos. Esa experiencia es exactamente lo que hace falta para una misión que va a durar 2 semanas, probando sistemas de soporte vital. Y hay una razón de fondo por la que su caso resultó tan valioso, más allá de la anécdota del récord. El cuerpo humano se deteriora en el espacio de formas bastante bien documentadas. Sin el peso constante de la gravedad, los huesos pierden densidad mineral a un ritmo considerable. Los músculos que sostienen la postura se atrofian, y los fluidos corporales se redistribuyen hacia la cabeza, lo que altera la presión en el globo ocular y puede afectar a la visión. A eso se suma la radiación, que fuera de la protección de la atmósfera es un problema acumulativo, y el desgaste psicológico de vivir encerrado con las mismas personas y sin salir. La mayoría de los datos que teníamos venían de estancias de 6 meses, que es la duración estándar en la estación espacial. Los tramos más largos eran escasos y casi todos rusos. Rubio pasó 13 meses, y además lo hizo de forma no planificada, lo que desde el punto de vista de la investigación resulta especialmente interesante,
porque permitió observar cómo responde el organismo cuando la fecha de vuelta se aleja sin previo aviso. Un viaje a Marte de ida y vuelta se mide en años. Cada dato sobre lo que le ocurre a un cuerpo humano después del año de vuelo vale su peso en oro para esa planificación. Así que el astronauta que se quedó tirado en órbita por una avería acabó aportando información que la NASA necesitaba y que no tenía forma ética de conseguir de otra manera. Ha volado 2 veces al espacio y acumula 149 días fuera del planeta. Es el veterano de mando, el perfil clásico de comandante de misión. Su primer vuelo tiene además una historia que se cuenta bastante en el sector. En noviembre de 2009, Bresnik estaba a bordo del transbordador Atlantis, acoplado a la Estación Espacial Internacional, cuando su mujer se puso de parto en Houston. El parto duró casi 2 días. Uno de esos días, Bresnik estaba fuera de la estación, haciendo el primer paseo espacial de su vida, con la comunicación limitada a lo estrictamente operativo, por decisión acordada de antemano. Su hija Abigail nació el sábado por la noche. Él lo supo al despertarse, y su primera tarea del día fue anunciarlo por radio al control de la misión en Houston. Fue el segundo astronauta estadounidense de la historia en ser padre estando en el espacio. Andre Douglas es el más nuevo de los 4 y representa a la generación de astronautas que se ha incorporado recientemente. En la rueda de prensa dijo una frase que resume bastante bien el momento: que su cerebro iba a 1000 por hora, pero que tenía el corazón cálido y lleno. Es la primera asignación de vuelo de su carrera. Y es directamente a una misión que la NASA describe como una de las más complejas que ha emprendido. Esa mezcla de perfiles tiene lógica. Un comandante veterano y disciplinado. Un piloto que ha sobrevivido al peor incidente de traje de la historia del programa. Un médico que ha pasado más de 1 año seguido en órbita. Y alguien nuevo, sin rutinas adquiridas, que va a mirarlo todo por primera vez. Y hay un quinto nombre que casi nunca aparece en los titulares: Bob Hines, que se entrenará con ellos como miembro de reserva. Si alguno de los 4 cae enfermo o se lesiona durante el entrenamiento, Hines ocupa su asiento. Esa figura del suplente tiene una historia larga y bastante cruel en el programa espacial. En el Apolo 13, el astronauta Ken Mattingly fue apartado de la tripulación pocos días antes del lanzamiento, porque había estado expuesto a la rubeola y no era inmune. Su puesto lo ocupó Jack Swigert, el suplente. Mattingly acabó siendo decisivo desde el control de la misión durante la emergencia y voló después en el Apolo 16. Pero se quedó fuera del vuelo, para el que llevaba años preparándose por una enfermedad que finalmente nunca contrajo. Esa es la vida de un suplente. Entrenar durante años exactamente igual que los titulares, con el mismo nivel de exigencia, sabiendo que lo más probable es no volar, y que si vuelas será porque a un compañero le ha pasado algo malo. Bob Hines va a pasar los próximos años en esa posición. Y una cosa más sobre el entrenamiento que la NASA anunció en la misma rueda de prensa: los 4 no se limitarán a aprender a manejar Orion. Van a participar directamente en el desarrollo y en las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de Blue Origin y de SpaceX. Es decir, van a estar metidos en el diseño del hardware con el que después tendrán que acoplarse. Que es, probablemente, la mejor garantía de que alguien haga las preguntas incómodas a tiempo. El entrenamiento, según anunció la propia NASA, empieza de inmediato, centrado en los sistemas de Orion y con participación directa en el desarrollo y las operaciones de las versiones de prueba de los módulos de Blue Origin y de SpaceX. Suscríbete al canal si sigues de cerca el programa Artemis, porque ahora viene la parte que explica de verdad qué significa esta misión. ¿Y por qué llamarla un paso atrás es un error? Porque todo esto ya pasó una vez, hace 57 años, y salió bien.
En marzo de 1969, la NASA lanzó la misión Apolo 9. A bordo iban James McDivitt, David Scott y Rusty Schweickart. Aquella misión no fue a la Luna. Se quedó dando vueltas alrededor de la Tierra durante 10 días. Y lo que hizo allí fue exactamente esto: la primera prueba tripulada del módulo lunar. Sacaron el módulo de su alojamiento, lo acoplaron al módulo de mando, lo desacoplaron, se separaron, volaron por separado y volvieron a acoplarse. Comprobaron que el vehículo que iba a bajar hasta la superficie sabía encontrarse con la nave que iba a esperarlos arriba. Nunca se acercaron a la Luna, ni la vieron de cerca. 4 meses después, el Apolo 11 alunizaba. Vamos a detenernos en lo que hicieron exactamente, porque el paralelismo va más lejos de lo que parece. El módulo lunar del Apolo 9 se llamaba Spider. Era la primera unidad tripulada de ese vehículo que volaba de verdad, y tenía una característica que lo hacía especialmente delicado. Era incapaz de volver a la Tierra por sí mismo. Sin escudo térmico y sin capacidad de reentrada, cualquier tripulante que subiera a él dependía por completo de poder reencontrarse después con el módulo de mando. Eso es exactamente lo que fueron a probar. McDivitt y Schweickart se metieron en Spider, se separaron del módulo de mando donde quedaba Scott, se alejaron unos kilómetros y después tuvieron que volver, encontrarlo y acoplarse de nuevo. Si aquella maniobra hubiera fallado en órbita terrestre, había alternativas. En órbita lunar, con las reservas justas y sin nadie que pudiera ir a buscarlos, no habría habido ninguna. Aprovecharon además para probar por primera vez en vuelo la mochila de soporte vital que después usarían los astronautas sobre la superficie lunar, la que les permitiría caminar sin cordón umbilical a la nave. Traje nuevo, vehículo de descenso nuevo, maniobra de acoplamiento nueva, todo ello en órbita terrestre y con la posibilidad de volver a casa en cuestión de horas. Esa lista es, punto por punto, la lista de Artemis III. Después, comparativa lado a lado del esquema de Apolo 9 y del esquema de Artemis III, para que se vea que la estructura de la misión es la misma. Este paralelismo visual es el corazón del vídeo. Sin Apolo 9 no hay Apolo 11. Es así de literal. Si aquella tripulación hubiera descubierto que el módulo lunar tenía un problema de acoplamiento, lo habría descubierto a 200 kilómetros de la Tierra, con la posibilidad de volver a casa en unas horas. Descubrirlo en órbita lunar, a 4 días de distancia, con 2 personas ya separadas de la nave nodriza, habría sido otra cosa completamente distinta. Artemis III es Apolo 9 con nombres nuevos. Misma lógica, mismo sitio, mismo objetivo. Comprobar que el vehículo de descenso y la nave principal saben encontrarse y unirse antes de intentarlo, donde un fallo no tiene vuelta atrás. Y para entender por qué acoplar 2 naves sigue siendo delicado después de 60 años haciéndolo, ayuda a pensar en las velocidades. 2 vehículos en órbita terrestre baja se mueven a unos 28.000 kilómetros por hora respecto al suelo. Esa cifra impresiona y a la vez importa poco, porque lo que cuenta para un acoplamiento es la velocidad relativa entre ambos, que en el momento del contacto se mide en centímetros por segundo. El problema está en llegar hasta ahí. En órbita, la intuición falla constantemente. Si aceleras hacia adelante para alcanzar a otra nave, subes de órbita, y al subir de órbita tu periodo se alarga, y acabas quedándote atrás. Para adelantar hay que frenar, bajar y después volver a subir. La mecánica orbital funciona al revés de lo que dicta el sentido común. A eso se le añade que en Artemis III las 2 naves que tienen que encontrarse las han construido organizaciones distintas, con sistemas de navegación distintos y con adaptadores de acoplamiento que tienen que ser compatibles hasta el milímetro. Ese es el examen. Y por eso se hace donde se puede volver a casa en unas horas. Con una diferencia importante, y hay que ser honesto con ella. En 1969,
El módulo lunar lo fabricaba un contratista para la NASA, siguiendo especificaciones de la NASA, dentro de un programa dirigido por la NASA. En 2027, los dos módulos candidatos pertenecen a dos empresas privadas que compiten entre sí, con sus propios calendarios, sus propios cohetes y sus propias prioridades comerciales. Eso añade una capa de complejidad que el Apolo nunca tuvo. Kent Chochnacki, subdirector del programa de sistemas de aterrizaje humano de la NASA, lo explicó a la publicación especializada Space News con una franqueza poco habitual. Hay que encontrar una órbita común y una oportunidad de lanzamiento común, y orquestar un lanzamiento del SLS junto a dos módulos de alunizaje será una hazaña. Piénsalo en términos prácticos. Hay que poner 3 vehículos distintos, lanzados desde instalaciones distintas por organizaciones distintas, en la misma órbita al mismo tiempo, con margen suficiente para que se encuentren. Y uno de ellos lleva 4 personas dentro. Y queda el problema de los trajes, que es probablemente el menos comentado y el más incómodo. Los trajes que llevarán los astronautas cuando finalmente pisen la superficie lunar son los Axemu, desarrollados por Axiom Space. Son un diseño nuevo, porque los trajes del Apolo llevan décadas sin fabricarse, y los que se usan en la estación espacial tienen sus propios problemas de envejecimiento. Un informe de la Oficina del Inspector General de la NASA, publicado esta primavera, advierte de que esos trajes podrían no estar operativos hasta 2031, basándose en los plazos medios que han tenido programas comparables como el propio Orion o el cohete SLS. 2031. El alunizaje está previsto para 2028. Ese desfase de 3 años entre lo que dice el calendario oficial y lo que sugiere el historial de desarrollo de la agencia es, ahora mismo, el mayor interrogante abierto del programa. Y explica por qué Artemis III va a dedicar parte de sus 2 semanas en órbita precisamente a probar esos trajes. Y un traje lunar es un problema de ingeniería mucho mayor de lo que sugiere la palabra traje. Tiene que mantener una presión interna estable en el vacío, y a la vez permitir que la persona doble las rodillas, agarre herramientas y se levante si se cae. Tiene que aislar de temperaturas que en el polo sur lunar oscilan entre extremos brutales según haya sol o sombra. Tiene que retirar el dióxido de carbono que exhala el ocupante durante horas seguidas y refrigerarlo, porque un cuerpo humano trabajando genera calor, y en el vacío ese calor no se va a ninguna parte. Y tiene que hacer todo eso mientras el polvo lunar, que es abrasivo, afilado y electrostático, se mete por cada junta y cada articulación. Los astronautas del Apolo describieron ese polvo como uno de los mayores problemas prácticos de su estancia. Se pegaba a todo, rayaba los visores y degradaba los sellos de las articulaciones en cuestión de horas de uso. El polo sur lunar añade una dificultad más. Las misiones Apolo aterrizaron cerca del Ecuador, con el sol alto. En el polo sur, el sol queda muy bajo sobre el horizonte de forma permanente, lo que produce sombras larguísimas y contrastes de iluminación extremos. Y en el fondo de algunos cráteres hay zonas que llevan miles de millones de años sin recibir luz directa. Un traje diseñado para el ecuador lunar no sirve tal cual para trabajar allí. Ese contraste visual es muy potente, y prácticamente nadie lo está mostrando. Hay una última capa en todo. Esto y tiene que ver con por qué existe la prisa. Jared Isaacman, el administrador de la NASA, ha dejado clara la lectura estratégica del programa en declaraciones públicas. Estamos en una gran competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos, incluyendo el espacio. Ese rival, sin necesidad de nombrarlo, es China, que mantiene su propio programa de exploración lunar tripulada con objetivos declarados para esta misma década.
Y ahí aparece la tensión que define al programa Artemis entero. Por un lado, la ingeniería pide tiempo, pruebas y márgenes de seguridad. Por otro, la política pide fechas, hitos y titulares. Artemis 3 es exactamente el punto donde esas dos fuerzas se han encontrado. La versión política del programa quería un alunizaje en 2026 o 2027. La versión de ingeniería dijo que sin probar antes el acoplamiento no había garantías. Y lo que ha salido es una misión de prueba en órbita terrestre en 2027 y el alunizaje en 2028. Puede parecer un compromiso decepcionante. Visto con la perspectiva del Apolo, es exactamente el orden correcto de hacer las cosas. Y aquí toca decir algo con cuidado, porque este es el punto donde la mayoría de la cobertura se desliza hacia el titular fácil. Hay dos relatos circulando sobre Artemis. Uno dice que el programa es un desastre plagado de retrasos y sobrecostes que nunca va a llegar a la Luna. El otro dice que el regreso es inminente y que todo va sobre ruedas. Los dos son cómodos, y los dos fallan. Lo que muestran los datos verificables es un programa que ha volado 3 veces, que la última vez llevó a 4 personas más lejos de la Tierra que nunca antes en la historia, y que a la vez arrastra un módulo de alunizaje sin demostrar, unos trajes con un informe interno preocupante, y un calendario que se ha movido varias veces. Las dos cosas son ciertas simultáneamente. El programa funciona y el programa va tarde. Y sobre el ritmo hay un dato con el que cada uno puede formarse su propia opinión. Entre el primer vuelo tripulado del programa Apolo y el alunizaje del Apolo 11 pasaron 20 meses. Entre Artemis 2 y el alunizaje previsto de Artemis 4 van a pasar unos 2 años y medio. La comparación tiene truco, porque el Apolo contaba con un presupuesto que llegó a rondar un porcentaje enorme del gasto federal y con una urgencia de Guerra Fría que hoy se plantea de otra forma. Aún así, el orden de magnitud resulta parecido. El 9 de junio de 2026, 4 personas se sentaron delante de las cámaras sabiendo perfectamente que iban a pasar a la historia como la tripulación que preparó el regreso a la Luna sin llegar a pisarla. Randy Bresnik lo formuló de una manera que dice bastante. Dijo que se sentían honrados de poder ser la tripulación que ejecute esta misión. Y esa es, probablemente, la parte más difícil de asimilar de toda esta historia. Estos 4 van a entrenarse durante años para una misión que consiste, básicamente, en asegurarse de que otros puedan hacerlo interesante. Van a probar los acoplamientos que usarán otros. Van a validar los trajes que se pondrán otros. Van a encontrar los fallos que si aparecen a 200 kilómetros de la Tierra, se arreglan, y que a 400.000 kilómetros matan gente. Frank Rubio ya sabe lo que es quedarse arriba 13 meses porque una nave falló. Luca Parmitano ya sabe lo que es que un fallo de traje te ponga a un paso de morir en el vacío. Los dos han vivido en primera persona la diferencia entre un sistema que funciona sobre el papel y un sistema que funciona de verdad. Cuesta imaginar 2 currículos más adecuados para la misión que tienen delante. Si Artemis 3 sale bien en 2027, Artemis 4 desciende sobre el polo sur lunar en 2028, y el ser humano vuelve a pisar la Luna después de 56 años. Si Artemis 3 encuentra un problema serio, el calendario se mueve otra vez. Y la conversación sobre quién llega primero a la Luna en este siglo cambia por completo. Todo eso se decide en órbita terrestre baja, a unos cientos de kilómetros de aquí, en una misión que casi nadie va a seguir, con la atención que se le presta a un alunizaje. Así funciona esto casi siempre. El momento que sale en los libros es el del pie sobre el polvo. El momento que lo hace posible ocurre antes, sin cámaras, y suele consistir en comprobar 100 veces que 2 piezas de metal
saben unirse en el vacío. Apolo 9 no sale en las películas. Sin Apolo 9 no habría habido nada que filmar. Y hay un detalle de aquella misión que resume bastante bien esta idea. Los 3 astronautas del Apolo 9 nunca volaron a la Luna. Ninguno de los 3 pisó su superficie en ninguna misión posterior. Hicieron el trabajo que hizo posible que otros lo hicieran, y sus nombres los conoce hoy una fracción minúscula de la gente que sabe quién fue Neil Armstrong. Bresnik, Parmitano, Rubio y Douglas van a estar probablemente en la misma situación. La misión que ejecuten en 2027 va a ser técnicamente exigente, va a durar 2 semanas, va a poner a prueba hardware que nunca ha volado con tripulación, y va a ser recordada, si acaso, como el paso previo. Los 4 lo saben perfectamente. Aceptaron igual. Y en 2028, si todo va como está planeado, alguien va a bajar por una escalerilla y va a poner una bota sobre el polo sur de la Luna, con el sol muy bajo proyectando una sombra larguísima sobre el regolito, en un sitio donde puede haber hielo de hace miles de millones de años. Esa imagen va a dar la vuelta al mundo. Y van a existir porque 4 personas se pasaron 2 semanas en órbita terrestre comprobando que 2 naves sabían unirse. Suscríbete al canal para seguir el programa Artemis paso a paso hasta el alunizaje de 2028. Y cuéntame en los comentarios si crees que la NASA llegará a tiempo o si se le va a echar encima el calendario otra vez. Nos vemos en el próximo video.